Mi nombre es Ariel. Hace muy poquito terminé una novela corta, mi primer novela. Y bueno, publiqué 5 libros. El último se llama La luna de espalda. Pero voy a hablar sobre mi libro de relatos fantásticos, Orefes, Historia de la ciudad oculta del norte. Orefes, Historia de la ciudad oculta del norte. Orefes es una palabra atribuida a un sueño que tuve. Es una palabra en plural, quiere decir cristales. De modo etimológico quiere decir universos, ¿no? Y ahí está el juego con el lector. El lector le puede dar la interpretación que quiera, no necesariamente tiene que interpretarlo de la manera que lo interpreta el escritor. Creo que esa es una manera de lector ideal, ¿no? El que interpreta algo distinto a lo que quiso decir el escritor. Historia de la ciudad oculta del norte, que es el subtítulo. La ciudad oculta del norte es Belén de Escobar, le puse así. Preferí no poner historias de la ciudad de Belén de Escobar, preferí la ciudad oculta del norte por una anécdota que tuve en la ciudad porteña. Y bueno, mismo acá en Escobar los propios habitantes la siguen viendo como un pueblo, cuando ya Escobar evolucionó y está hecha ciudad, ¿no? Entonces dije, bueno, no la ven, está oculta, es una ciudad oculta, norte por la zona norte, ¿no? Ciudad oculta del norte. Todos los hechos de los relatos ocurren en la ciudad oculta del norte. Y bueno, son 12 relatos fantásticos en donde se juega con lo que es metafísica, la numerología, la matemática, el simbolismo, la cábala. 12 relatos porque tiene que ver también justamente con el número 12, ¿no? Como aquí está en la mitad de este reloj, el número 12. A propósito, el dibujo lo hizo un gran pintor de Capital Federal, Orca Abserlab, que interpretó muy bien qué es lo que yo quería, y sin querer él le dio el significado que yo estaba buscando al dibujo, al libro y a lo que representa en sí el libro. Escribo de los 15 años prácticamente, no lo sé con exactitud, pero más o menos fue a esa edad. Poesías, empecé escribiendo poesías. Incluso la poesía es algo muy íntimo mío, es lo que llevo en mi ser. Ante todo lo que he escrito, la poesía es lo que más prevalece en mí. A medida que me hice un lector muy asiduo, ahí fue donde empecé a incursionar en el relato y después en la novela. Hay autores que refiero mucho, entre ellos en uno de los cuentos nombro a Gustav Meyrink, el autor de la novela El Golem, que es uno de los personajes
principales. No es el principal, pero es uno de los personajes. Juego mucho con la metáfora en el libro también, y bueno, entre otras cosas, con el lenguaje. Trato de perfeccionar el lenguaje de cada relato. Si bien no he llegado a la perfección, es algo difícil, trato de jugar con eso de perfeccionar el lenguaje en el relato y más en los diálogos. A veces es un poco difícil, a veces caemos en que los personajes en los diálogos prácticamente son lineales, opinan igual, y bueno, hay que hacer que los personajes no opinen igual, y menos que el escritor se meta en la opinión de los personajes. Un trabajo difícil. Creo que el que mejor me ha salido es los personajes de el cuento El prisma del tiempo. Escribo en el momento que la necesidad me urja. No creo en la inspiración. Respeto mucho a los escritores y a los poetas, a los novelistas que se inspiran, algo siempre los inspira. Pero yo no es mi caso. Yo escribo urgido por una necesidad muy íntima, y una vez que escribo eso es como ir al psicólogo. Bueno, los autores que han influenciado en mi vida, en principio estuvo Jim Morrison, que fue uno de los primeros poetas que he leído, después de los autores que he leído en la escuela, ¿no? Como El Quijote, por ejemplo, Moby Dick, entre otros, Stevenson. Pero después de la escuela, cuando empecé a leer después de la escuela, bueno, el primer poeta que he leído es Jim Morrison. Me gustó muchísimo, me pegó muchísimo, e incluso en muchos de mis primeros poemas en aquellos tiempos de mi adolescencia hubo como pequeños plagios involuntarios de Morrison, porque me gustaban mucho sus poesías. Después apareció mi primer gran referente, sigue siendo William Blake, el inglés, visionario, pintor y poeta. Fue uno de los grandes poetas que ha influido en mi vida. Pero el número uno de todos es Jorge Luis Borges, y soy un estudiante de su obra. Borges me dio un giro de 180 grados en mi vida, de 90 grados o de los grados que sea. Pero Borges es mi gran maestro, y hasta lo he adoptado como un padre de la lengua para mí. Me ha sacado del analfabetismo, me ha enseñado a escribir desde sus obras, ¿no? Porque por supuesto nunca lo he conocido personalmente. Pero Borges influenció mucho en mi vida, lo sigo leyendo, lo sigo releyendo, lo sigo estudiando. Y bueno, no solamente eso, sino su vida personal, toda su biografía, digamos. Y como siempre, analizando y siempre sacando alguna idea nueva, algo nuevo de sus obras, algo que siempre está oculto. En la obra de Borges siempre hay algo oculto que uno nunca terminó de descifrar. Descifra una, aparece otra. Así que Borges es uno de los más grandes autores que han influido en mi vida, es el número uno, y como dije, soy un estudioso de su obra, y es argentino. En cuanto a recomendar, yo no soy de recomendar libros. Yo soy de lo que, bueno, cada cual tiene que buscar y encontrar, o tal vez por causalidad, su propio autor. A mí nadie me ha
en su momento nadie me ha recomendado ningún autor, si no lo fui descubriendo solo. A Borges lo descubrí solo, a Blake lo descubrí solo, a Morrison lo descubrí solo, muchos otros autores lo he descubierto solo, y mayormente cuando me han recomendado un autor, que me han dicho este es el libro de los libros, la verdad que me defraudó muchísimo. Por eso digo, yo no recomiendo libros, pero voy a hacer una excepción en este caso, y recomiendo autores escobarenses por ser de Belén de Escobar. Jorge Arrulfi, José Ignacio Díaz Puerta,